López. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer a compartir esos 5 minutos. Nada más no voy a correr el reloj porque me quiero apoyar en el reloj. Uno, a partir de el 22 de enero de 2021, su servidora junto con Erika López, la doctora aquí presente y querida amiga, escribimos un artículo que se llamaba Acciones afirmativas en materia electoral del regateo de derechos del oportunismo de los partidos políticos en Animal Político. Y este escrito, reflexión, surgió de cómo pues, reflexionamos y entendimos y hicimos una pues, mirada, análisis crítico sobre cómo el INE estaba aprobando pues o estaba atendiendo la solicitud o la orden del Tribunal Electoral de implementar acciones afirmativas. Y dado el tiempo, pues me voy quiero rescatar, ¿no? Y quien quiera lo puede consultar en Animal Político, que identificamos 4 reacciones complejas alrededor de cómo el INE implementó las acciones afirmativas. Lo quiero comentar porque está relacionado con todo esto y de hecho lo escribimos antes de que los soples tuvieran que hacer lo propio y lo escribimos precisamente para ofrecer como algunos principios orientadores a partir de nuestra experiencia. Y es lo siguiente. Decíamos que identificábamos 4 relaciones complejas alrededor del surgimiento de las acciones afirmativas. La primera es el regateo de derechos humanos. La segunda es, lo llamamos el otorgamiento graduado de los derechos. La tercer fenómeno que identificamos y pusimos nombre fue el hueco entre las acciones afirmativas. Y la cuarta es las estructuras de violencia y el oportunismo y la voracidad de los partidos políticos. Por el tiempo, lo que voy a hacer es pasarme a revisar cada uno de los apartados muy concretos de los documentos que ya el doctor nos hizo el favor de mencionar y para destacar justamente ir identificando cada uno de estos elementos que yo encuentro, o sea que así como lo identificamos en el acuerdo de línea, particularmente yo identifico estos 4 fenómenos en las acciones afirmativas que implementó el Instituto de Morelos, ¿no? El IPEPAC. Entonces, por ejemplo, si vemos al JDC 26-2021, así resuelve. Dice, Tribunal resuelve la implementación de acciones afirmativas para este proceso electoral en favor de la comunidad LGBTIQ+, discapacitados. Digo, aquí ahí hago la crítica al abordaje capacitista del lenguaje también, así como de aquellos que la autoridad, así como aquellos, ojo, así como de aquellos que la autoridad electoral considere como grupos vulnerables. Y luego esto subrayo, sin menoscabo de su libertad discrecional de establecer mayores acciones conforme a las formalidades y modalidades más eficaces bajo el principio de proporcionalidad. Es decir, pues les daba opciones, les instruía que hicieran algo muy concreto como la cuota, pero les decía, no te quedes aquí. O sea, puedes hacer más y lo puedes hacer y les dice elementos, la interseccionalidad y lo que le llamó la teoría de clase. Sin embargo, en el acuerdo del INPEPAC E128-2021, en la página 37, el INPEPAC dice lo siguiente, dice, se considera una eficacia inmediata la implementación, se me movió la página, permítanme. A ver si el tiempo me alcanza. Pero bueno, dice que consideraban que era pues suficiente pues aplicar como medida pues una, aquí está, implementación de acciones afirmativas, aquí está, considerando la eficacia inmediata, la implementación como una acción afirmativa, la consistente en que los partidos políticos, para el caso de las diputaciones, por el principio de representación proporcional, deberán incluir una candidatura que corresponde a una persona de la comunidad LGBT, persona con discapacidad, es decir, junto a todas las categorías en una sola cuota. Pero eso no les ordenó el tribunal. Entonces, ese fenómeno en donde tienes la oportunidad de hacer una ampliación de derechos, le llamamos regateo, porque se da un abordaje mínimo, ¿sí? Y en los otros fenómenos van relacionados porque, y ya con esto cierro yo esta intervención,
tienen que ver, también quiero abrir esta página, precisamente con los otros fenómenos, que es por qué cuando vemos en todos los documentos, cuando las dos personas que de hecho no están aquí, quienes impugnaron y deberían de estar, y para mí eso es una modalidad de violencia testimonial, y ya con esto voy a cerrar, estas personas pues piden un reconocimiento y el tribunal les dice, pues puedes tú hacer un mayor reconocimiento. Sin embargo, ustedes dicen, no podemos hacerlo porque los tiempos no nos dan. Y sin embargo, pues tan se dio que los obligaron y se tuvo que cumplir. Y todavía se perdió tiempo. Entonces, entonces hay que pensar también cuáles son las estructuras de violencia que hay dentro del propio instituto y del sistema local. Es decir, cómo está la LGBT-fobia, cómo está el racismo, cómo son las dinámicas clasistas, ¿por qué? Porque esto también participa en los sesgos, en la manera en que interpretamos el texto jurídico, y siento que es lo que vamos a coincidir con el maestro doctor, pero también pues en la manera en cómo se aterriza, en cómo se convierten las acciones afirmativas, ¿no? Y obviamente esto en un contexto de oportunismo y voracidad de partidos políticos, pues también hace que las acciones afirmativas pues pierdan impacto, ¿no? Que es lo que yo voy a abordar en la siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias.